Bendiga. Vamos a continuar con este libro, con la ayuda del Señor. Habíamos visto la introducción, ¿verdad? Y vamos a continuar con esta introducción. Y si el Señor permite, ya vamos a entrar directamente al capítulo 1 también. Pero algunos puntos más muy interesantes. Habíamos estado considerando el tiempo en que se escribió, quién lo escribió, los primeros tratos de esta joven con el gobierno de Israel. Este no es un tema menor, gobierno. Ella se familiarizó. Primeramente estuvo al servicio del rey David. Y luego habíamos dicho lo que representaba David, al Señor Jesucristo, ya que David peleó las batallas para entregar un reino de paz a Salomón. Y en este cuadro, David representa al Señor Jesucristo. En la última semana del libro de Daniel, hace poco estuvimos viendo el libro de Apocalipsis, para comenzar luego el milenio, un tiempo de paz. Salomón representa al Señor Jesús en ese tiempo de paz. Y estuvimos considerando la primera relación que ella tiene con David es en cuanto al servicio. Ella servía. Y vimos también que así es nuestra condición. Comenzamos sirviendo a nuestro Dios. Es el primer paso en la vida de un vencedor, servicio. Servicio. A veces confundimos y creemos que lo primero que tenemos que hacer es un estudio bíblico. Y está muy bien. Sí, pero si no es servicio, con el estudio solo no alcanza. Vimos también al rey Salomón en este cuadro, el cual muchos no aceptan como tipo de Cristo debido a sus fracasos. Pero aquí lo importante es interpretar el cuadro completo. Esto es muy parecido a lo que pasa con Joab. ¿Se acuerda Joab, el sanguinario? En ciertos cuadros de la Biblia representa precisamente la Biblia. No toda su vida, pero en cuadros. Joab representa la palabra de Dios. Y aquí también Salomón, en este lugar, representa al Señor Jesucristo. Habíamos dicho que se cree que la Sulamita fue su primera esposa. O sea que hasta ahí venía bien. Después vinieron 700 mujeres más. Bueno, ahí ya cortamos la película ahí. Pero esto es lo que queremos ver en este libro. El Señor Jesús, habíamos dicho, no se va a casar con una niña, ni tampoco está apurado por casarse, sino que está preparando el Espíritu Santo una mujer completa, madura, y en este tiempo todos nosotros estamos siendo examinados. Dice que Juan vio al Señor Jesús caminando entre los candeleros, y eso es lo que Él hace hoy. Y habíamos visto, creo que el domingo, recordando que lo que Juan vio, dice que le vio el Señor Jesús ceñido en su pecho. Quiere decir que sus sentimientos están juzgados. Lo que a nosotros nos afecta sentimentalmente, a Él no, porque Él es un juez justo. Y todos los sentimientos son de nuestra alma. A veces nos cuesta entender eso. Los sentimientos son del alma.
Y tenemos sentimientos, pero ¿qué es lo correcto? Que los sentimientos se sometan a la vida espiritual. El alma en sujeción al espíritu. Y eso, por supuesto, es un proceso. A veces lleva años y nos cuesta aceptar. Y sobre todo nos cuesta creer que sea así. Por eso nos oramos. A veces estamos hasta orgullosos de nuestra alma. Y lo único que pasamos es vergüenza. Pero bueno, vamos a avanzar. Así que dijimos que lo que Dios está preparando es una mujer crecida, adulta. En primer lugar, vimos la primera etapa de su vida de servicio. La madurez y el crecimiento nos lleva a ser responsables. Responsables. Es tan importante la responsabilidad, o la palabra responsable en el griego es hacerse cargo. Hacerse cargo. Y los que hemos alcanzado cierta madurez, hemos tenido que aprender a hacernos cargo del sostenimiento de los hogares, de cuidar a nuestros hijos. En lo espiritual también, nuestra responsabilidad en la obra de Dios. Veíamos hace poco acerca de los frutos, creo que fue el domingo anterior. Estar cuando otro se va, ese es un responsable. Bueno, la responsabilidad ya habíamos visto cuando estudiamos numerología, que el número 10 habla de responsabilidad. Por eso tenemos 10 dedos en las manos que habla de una obra responsable. Crecer implica dolor. Sobre todo nuestros jóvenes que están en la adolescencia saben de qué estoy hablando. Implica dolor, tanto en lo natural, también como en lo espiritual. Dolor, confrontación, sufrimiento. Hay una porción que ya estudiamos, simplemente voy a mencionar Génesis capítulo 1, versículo 11 y Génesis 1, versículos 20 al 28, para los que toman nota, los voy a repetir. Una porción que está en Génesis capítulo 1, verso 11 y capítulo 1, versículos 20 al 28. Habla de la creación de la vida. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Que Dios iba creando y cada cosa que Él creaba y tenía vida y tiene vida hasta el día de hoy, ¿qué lo diferenciaba? Las conciencias. Un árbol tiene vida, los suyos tienen vida, los animales también. Pero vemos que hay distintas conciencias y llegamos hasta el ser humano, el desarrollo de la conciencia. Y este cuadro no es un cuadro menor. Esto está en el libro de Génesis, el almácigo de Dios. Ahí hay enseñanza para nosotros. La vida espiritual tiene distintas conciencias. Hay creyente, arbolito, hace sombra nomás, ni fruto da. Pero hay creyentes frutíferos. Y hay creyentes que son inocuos, como algunos animales, pero algunos son como tiburones. Y algunos ya son como hombres. Las distintas conciencias. Y así también es en la vida espiritual. Yo meditaba estos días la cantidad de conocidos que tengo ahí en el barrio, cristianos, pero ni congregan, y los que congregan se la pasan celebrando fiestas paganas, sin conciencia. Creen en Jesucristo y tienen vida, sí, pero sin conciencia. Al estudiar este libro encontramos 4 palabras hebreas que se traducen amor. Justamente una hermana me compartió un trabajo muy lindo que después se lo voy a pasar al WhatsApp,
donde habla acerca de estas palabras. En ese trabajo hay 3, pero el hermano Copley habla de 4 palabras. Las voy a leer y luego voy a tratar de explicarlo lentamente para los que toman nota. 4 palabras hebreas que se traducen amor. En primer lugar está la palabra rashab. Rashab y B larga al final, rashab. Y nos habla de la amistad. El amor personificado en una buena amistad. Esa es la primera palabra que encontramos con este significado. El amor personificado en una buena amistad. De hecho, esta palabra significa eso, amistad. Y vamos a ver a lo largo de este libro que el rey se dirige a su amiga con esta palabra. En la versión revisada se traduce amiga mía. Reitero, en la versión revisada se traduce amiga mía, pero en el original dice alma gemela. Y voy a dar la referencia donde encontramos esta palabra. Capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 15. Y capítulo 2, verso 2. En esos lugares encontramos en el original esta palabra, rashab, amistad. Buena amistad. La segunda palabra que encontramos, la voy a deletrear para los que toman nota. Aparte no sé cuál es la fonética correcta, pero la palabra está compuesta por 5 letras. La letra A, la letra H, la letra A, la B corta y la A. Ajaba, ¿será? Algo así. Esta palabra también se traduce amor. Y el significado de esta palabra es compromiso. Compromiso. Recién veíamos acerca de la responsabilidad. Y esto nos va mostrando el bosquejo de cómo Dios considera el amor marital. Primeramente, amistad, lo que siempre le dice el pastor. Primero sean amigos. Bueno, acá está la Biblia. Primeramente, amistad. Luego, compromiso. Compromiso. Esta palabra la encontramos 11 veces. Y en el original, en el hebreo, tiene algunos sinónimos. Compromiso es sinónimo de lealtad. También de sacrificio. Integridad. ¿Se acuerda cuando vimos esta palabra? Cuando consideramos la porción del libro de Josué. Josué le dio la palabra a los gabaonitas y después descubrió que era una mentira. ¿Y qué hizo Josué? Cumplió. Y eso habla de la integridad. Porque muchas veces va a ocurrir en nuestra vida que hablamos una cosa y después nos damos cuenta que no es así. Y no queremos cumplir. Ah, no, porque no era lo que hablamos. No, un íntegro cumple. Josué cumplió. Y nosotros también. Y esto se aplica mucho a los matrimonios. Yo siempre pongo el ejemplo que yo era esbelto cuando era joven, pero después cambiaron las cosas. Y mire si mi mujer no fuera íntegra y me dice, no, ya no te quiero más. Bueno, hemos escuchado muchos casos así. Tal vez una enfermedad, un accidente y se acabó la pareja. Falta de integridad.
Esa es la segunda palabra que encontramos. Voy a dar los lugares donde está esta palabra. Capítulo 2. En 3 lugares. Capítulo 2, versos 4, 5 y 7. Reitero, capítulo 2, versículos 4, 5 y 7. Y también en el capítulo 3, verso 10. La palabra ahava, compromiso. La tercera palabra que aparece en el hebreo y fue traducida por amor. Es una palabra de 3 letras. D-O-D, Dob. Y expresa la intimidad del amor y el poder del afecto, pasión y contacto físico. Recuerde que dijimos que estas palabras conforman el núcleo del fuego sagrado del matrimonio. Estas cosas no pueden faltar en un matrimonio. Primeramente, una buena amistad. Después, un compromiso íntegro. Y luego, en tercer lugar, la intimidad física. Esta palabra, la sociedad en que vivimos la tiene como la primera de las cuestiones. Pero Dios la colocó en tercer lugar, pero no menos importante. ¿Dónde la encontramos? Voy a dar los lugares. Capítulo 1, versos 2 y 4. Capítulo 1, versos 2 y 4. Capítulo 4, verso 10. Reitero, capítulo 4, verso 10. Y por último, capítulo 7 y el versículo 12. Capítulo 7, verso 12. Y la cuarta palabra que se traduce amor es una palabra de 4 letras. La letra A, la H, la E y la B larga. A él. Y esto habla de la acción del amor. El amor se demuestra, no se proclama. Como hemos visto ya en otras ocasiones, si uno ama seguramente va a perder muchas cosas. Va a ceder por amor. Si uno no cede, quiere decir que no ama. Por amor, aprendemos de nuestro Dios, dice que todo lo cubre de silencio. ¿Por qué será que a veces no nos podemos callar? Y porque nos falta amor. Si amamos a la otra persona, amamos la familia natural y amamos la familia espiritual, más de una vez vamos a callar nuestra boca. ¿Sabe cuántas veces yo podría decir muchas cosas como pastor? Pero prefiero orar nomás. Por amor. Esa es la cuarta de las palabras. El amor requiere demostración. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, vemos la manifestación del amor. Siempre decimos, Dios no mandó un telegrama, ni mandó la Biblia, y dijo, arréglese como pueda. No, Él mandó la solución para el problema que la humanidad tenía. Y así también nosotros, si es que amamos, vamos a ejecutar demostraciones de amor. Cuando oramos, cuando colaboramos, eso es amor efectivo. Así que en este libro vamos a ver la historia de amor de un rey
y una joven humilde de una tribu de Isaacar. Una joven que se llama Abisac, pero ese nombre no está en el libro. Y ya habíamos dicho lo que significa su nombre. Mi padre se equivocó. Mire qué nombrecito lo llevó toda su vida. Cantares, a través de este libro vemos la esencia vista en el libro de Hebreos capítulo 13. Hemos dicho ya muchas veces, y no nos vamos a cansar de decir, que el matrimonio fue instituido por Dios. Nos da las herramientas, nos da la provisión. Y como vamos a ver, Pablo en Efesios capítulo 5 dice que el matrimonio es un misterio. Por lo tanto, tiene que ser de fe. ¿Por qué los matrimonios fracasan? Y porque en uno de los dos dejó de aplicar fe. Ahí está el problema. Voy a dar algunas referencias y algunas vamos a leer. Primeramente, vamos a leer Hebreos capítulo 13 y el verso 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta es la esencia del matrimonio en el Evangelio. Honroso, esta palabra honroso significa lleno de respeto. Y dice el matrimonio y el lecho sin mancha. Pero aclara que hay para los fornicarios y a los adúlteros. Los hermanos que no entienden se asusta cuando lee este versículo, quiere asustar al otro. Pero aquí lo que está hablando el escritor de Hebreos es que el Dios justo va a juzgar esta condición, adulterio y fornicación, porque Él conoce los corazones. Él sabe qué es realmente lo que pasó en cada caso. Pero nosotros no dejamos de ver el cuadro de la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 5 y el versículo 15, ahí vemos una descripción del amor como debería ser en lo correcto. Reitero para los que toman nota, Proverbios 5, verso 15 al 20. Nosotros vamos a leer 1 Corintios, capítulo 7. Tiene un título, Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribiste, versículo 1. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otro de otros. Y bueno, continúa este capítulo 7 hablando acerca de la vida matrimonial según la palabra de Dios.
es fundamental en toda relación cristiana y mucho más en un matrimonio interpretar lo que dice 1 Corintios 13, verso 1 al 8, el amor divino. Es el amor que todo lo soporta y todo lo espera. Especialmente digo a nuestros jóvenes, si hay realmente amor, va a esperar a que pase por un altar y reciba su bendición. Hoy los jóvenes no quieren esperar porque no tienen amor de Dios. Y especialmente digo a nuestras jóvenes hermanas, porque habitualmente los apurados son los varones. Bueno, si es así, échelo ya mismo. Pablo continúa hablando acerca de esto. Como dije en Efesios capítulo 5, versos 22 al 33, vemos la descripción de Cristo y la iglesia como tipo de un matrimonio. Y bueno, ya hemos hablado muchas veces acerca de esto. La iglesia debe sujetarse a Cristo, su Señor. Y los matrimonios representamos eso. Cada uno tenemos un rol. Y nosotros estamos testificando de la fidelidad de Dios. Si usted no entiende así, no se case. ¿Para qué se va a casar? Esta es la forma establecida por Dios. Colosenses capítulo 3. Y el versículo 18. Ahí vemos otro cuadro que nos habla acerca de la vida de matrimonio. Colosenses 3:18, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así que el tema está desarrollado en la palabra de Dios. Aún Pedro habló de esto en 1 de Pedro capítulo 3, verso 1 al 7. Reitero, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. Este libro conlleva 6 divisiones. 6 divisiones. Y es muy interesante el desarrollo de este libro. Vemos el modelo perfecto de amor entre los esposos. La palabra esposos viene de la palabra latín sponsus, sinónimo de patrocinador. La palabra sponsor, una de sus significados es aquel que pone lo que falta. Usted seguramente vio en el fútbol, en los deportes, un sponsor. Puso lo que falta, la plata faltaba. Bueno, así también en los matrimonios. Cada uno ponemos una parte fundamental. Ahora, a veces hay lugares donde se utiliza la palabra esponsales. ¿Y qué es un esponsal? Bueno, es un casamiento. En vez de usar esa palabra, usan la palabra esponsales. Es la unión de dos sponsors. La palabra marido que utiliza el apóstol Pablo aquí, que recién acabamos de leer, significa amo de la casa o jefe de la casa. Recordamos que representamos la figura del Señor Jesucristo. La palabra matrimonio está compuesta en el latín, en la palabra matrimonium. Y está conformada por 2 palabras. En primer lugar, la palabra mater, que significa madre.
y monium significa ritual. Esta palabra significa matrimonio, ritual para una nueva vida. Estos libros, tanto el de Cantares como el de Eclesiastés, nos muestran dos formas distintas de ver las cosas. Se pueden comparar. En Eclesiastés vemos la búsqueda de la satisfacción en las cosas naturales. En cambio, en Cantares vamos a ver la satisfacción por las cosas espirituales. Israel, cuando estuvo en el desierto, demostró que no estaba satisfecho, se quejaban todo el tiempo. Y esto también nos tiene que llamar la atención a nosotros, porque nosotros humanamente también estamos insatisfechos y nos quejamos. Y la insatisfacción lo único que demuestra es falta de confianza e ingratitud. Cuando un creyente está insatisfecho, lo que estamos diciendo, no confío en que el Señor va a hacer su obra. Demuestro ingratitud y siempre termina en rebelión. La vida que no se satisface. Hay varios ejemplos en la Biblia. Voy a dar la referencia para los que toman nota. Tenemos el ejemplo de Elías. Primera Reyes 19, verso 4. ¿Qué le dijo a Dios? Basta ya, quítame la vida. ¿Qué demostró? Perdió la confianza. Y se volvió un rebelde. Elías en Primera Reyes 19, verso 4. Otro ejemplo de insatisfacción. Los espías de Israel. Números capítulo 13, versos 25 y 26. Bien claro el ejemplo. No le gustó nada el lugar que Dios preparó, pero en realidad estaban demostrando que no confiaban en Dios. Y así también nosotros. Cuando algo empieza a llevarnos a murmurar, a quejarnos, es porque decidimos que Dios no tiene poder para cambiar la situación. Y creo que todos hemos pasado por ahí. Reitero, Números 13, versos 25 y 26, y también el versículo 31 al 33. En Lucas capítulo 24, ese creo que es más conocido, ¿verdad? Lucas 24, el Señor sale al encuentro de dos discípulos. Lucas 24 y el versículo 18. Usted puede leer del verso 13 si gusta. En el camino a Emaús, el Señor se acerca y comienzan a conversar. Y dice el verso 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y note el verso que sigue. Como vemos una y otra vez que de la abundancia de nuestro corazón hablan nuestros labios, nosotros mismos declaramos qué es lo que está pasando. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahí está.
insatisfacción. Por eso se están yendo a Emaús. La orden era que esperaran en Jerusalén, pero se van, porque las cosas no salieron según ellos. ¿Y cuántas veces pasa así también en nuestra vida? Nos parece que no es como yo quisiera. Bueno, este es otro cuadro. Filipenses capítulo 4. Libro de Filipenses capítulo 4. Y el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Esto dijo Pablo, ¿verdad? Pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y este es uno de los versículos más usados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿será que creemos lo anterior? ¿Qué pasa cuando viene la circunstancia? ¿Será que decimos gracias, Señor? Bueno, si todavía no lo decimos, tenemos que empezar a declarar nuestra victoria. El libro se divide en las siguientes partes. Son 6. Les doy esto y ya a la hora se nos fue. En primer lugar, la primera división, atraídos y cautivados por el amado. Reitero, primera división, atraídos y cautivados por el amado. Y abarca del capítulo 1, verso 2, al capítulo 2, verso 7. Capítulo 1, verso 2, al capítulo 2, verso 7. Segunda división, ser librados del yo. Segunda división, ser librados del yo. Capítulo 2, verso 8. Al capítulo 3, verso 5. Reitero, segunda división, ser librados del yo. Capítulo 2, verso 8 al capítulo 3, verso 5. En estas divisiones seguramente nos vamos a ir identificando. Atraídos, cautivados, siendo librados del yo. ¿En qué parte estamos? Tercera, llevados a vivir una vida en ascenso, como nueva creación. Tercera división, llevados a vivir una vida en ascenso, como nueva creación. Esto es lo que siempre decimos de buscar las cosas celestiales y espirituales. Y esta palabra y el tiempo de esta palabra, llevados, esta es obra del Espíritu Santo. Llevados a vivir una vida en ascenso como una nueva creación. Capítulo 3, verso 6 al capítulo 5, verso 1. Capítulo 3, verso 6 al capítulo 5, verso 1. Cuarta división. Experimentar la nueva vida. Como siempre decimos, el Evangelio no es una simple teoría. Experimentar la nueva vida. Capítulo 5, verso 2 al capítulo 6, verso 13. Reitero, la cuarta división es experimentar la nueva vida. Capítulo 5, verso 2 al capítulo 6, verso 13.
Quinta división. Madurez y amor pleno. La quinta división, vemos la madurez y el amor pleno. Todo en el capítulo 7. Capítulo 7 del verso 1 al 13. Y la sexta y última, y con eso terminamos porque se nos fue la hora, es un primer amor eterno. Y encontramos en el capítulo 8, verso 1 al 14, un primer amor eterno. Capítulo 8, versículo 1. Así que, como dijimos, en este libro es un contraste con el libro de Eclesiastés. Aquí vemos también una búsqueda, pero en cuanto a la satisfacción espiritual y según la fe. Todos los vencedores del Antiguo Testamento y del Nuevo tuvieron que experimentar eso también. Y bueno, hasta aquí nomás vamos a llegar. La palabra que encontramos, satisfacción, habla de alguien que está contento, lleno y complacido. Esa es la definición o el sinónimo de esta palabra, satisfacción. Como dije, esta palabra se aplica a lo natural, algo efímero, que dura un tiempo nomás. Pero también usted y yo podemos buscar una satisfacción eterna, más allá de lo que ven nuestros ojos. Pablo habló de eso. Dice, aunque este viejo hombre se va desgastando, el nuevo se va renovando de día en día. Que el Señor les bendiga ricamente.